Hola, muy buenas a todos. Hoy voy a hablar sobre el hipismo. Mi nombre es Juan Esteban Carriazo Martínez, estudiante de décimo semestre de arquitectura de la Universidad San Buenaventura. Ahora voy a hablar sobre el movimiento hippie para la materia de formación humana 4 ética. Eh, bueno, la historia del hipismo. Los hippies es un movimiento contracultural, libertario y pacifista nacido en los años 60 en Estados Unidos. Así como también a los seguidores de dicho movimiento, la palabra hippie deriva del inglés hipster, que solía usarse para describir a la subcultura previa de los beatniks, que tuvo como base importante la ciudad estadounidense de San Francisco y su distrito de High Ashbury. Esta nueva subcultura heredó algunos valores contraculturales de la generación beat y en menor grado del naturismo alemán. En algunos medios de comunicación se utilizaba el término beatnik para referirse de modo despectivo a la generación beat. Hippies se consideraban una sociedad alternativa, por lo general pacifistas, asociados con ese movimiento cualquier símbolo de paz como tal. En su origen es un símbolo pro desarme nuclear. Podría considerarse algunos valores y consigna del movimiento en general, aunque existen hippies que enfatizan sobre un estilo de vida bohemio. Otros grupos con una tendencia marcada por la espiritualidad alternativa y finalmente otras comunidades que están envueltas en el activismo radical, por ejemplo los hippies, ecologismo o varias de estas al mismo tiempo. Características de una persona hippie. Un rasgo muy asociable a los hippies que se caracterizaba mucho era el gusto por viajar. Eh, Era bastante común ver a hippies en esa época viajando en su minivan más representativa, que era la Volkswagen Samba o la Volkswagen Combi, donde hacían numerosas reuniones entre otros hippies en zonas alejadas, donde fumaban marihuana y tenían ese momento de encuentro y de paz. Eh, También tuvo con mucha influencia la obra de Jack Kerouac que se llama On the Rock, El Camino, que fue de 1957, que representa esta invitación para el autodescubrimiento mediante el viaje y la aventura. Otra característica bastante fuerte de los hippies que de hecho ha perdurado durante el tiempo, que es la frase "haz el amor y no la guerra". Eh, bueno, el estereotipo sobre los temas de amor y sexo decía que los hippies eran promiscuos, teniendo salvajes orgías sexuales, incluso que seducían a adolescentes y toda forma de perversión sexual. El movimiento hippie apareció en medio de una creciente revolución sexual en la cual muchos puntos de vista del statu quo sobre este tema fueron muy cuestionados. También hubo otro tipo de controversia y rechazos. Por ejemplo, el icono hippie suele ser un hombre de pelo largo y barba, pues como que las características físicas, que de hecho a las personas que no eran hippies esto era muy mal visto, y también era como decir, como términos de vagabundería y de descuido. Bueno, que por lo general los hombres llevaban el pelo largo. En esa época ambos sexos pues debían llevar el cabello largo. Algunos hippies caucásicos lo llevaban al estilo afro, imitando a los afroamericanos. Esto era una manera de romper con los patrones sociales existentes. Era algo tan simple como llevar los pantalones puestos fuera de su lugar, en la cadera, haciendo lucir a la persona desaliñada. Y de ahí de una de las aceptaciones de la palabra hippie, el que lleva los pantalones a la cadera. Legado del hippismo. Alrededor de 1980, gran parte del estilo hippie, pero muy poco de la esencia del movimiento, fue absorbido por la cultura mayoritaria, la prensa generalizada
perdió finalmente interés en esta cultura. Por su parte, muchos de los antiguos hippies, al madurar, se integraron en la corriente dominante de pensamiento y de los sistemas sociales, económicos de los que antes habían renegado. Símbolos hippies. Uno de los símbolos más míticos de los hippies es la mano con los dedos índice y el corazón extendidos. Mientras el resto se encuentra reflexionando, representa el símbolo de paz y amor. También está el símbolo hippie de la paz CDN. Ese símbolo es un círculo con la línea que lo atraviesa a la mitad y otras dos en diagonal hacia abajo. Se conoce con el nombre CDN, Campaña contra el Desarme Nuclear. Esta imagen representa la paz y es, digamos, la más representativa y la que más ha perdurado a través de los años, y uno sin necesidad de saber como que el contexto de los hippies, uno pues fácilmente podría decir es que este símbolo es un símbolo hippie, o simplemente es el símbolo de paz y amor. También está entre otros la paloma blanca, y ya como tal pues el tipo de vestimenta que eran las camisas todas psicodélicas. Las mujeres normalmente llevaban escote, no utilizaban brasier, y ya las gafas circulares. Otro símbolo que también lo representa bastante ha sido la furgoneta, la Volkswagen Samba o la Volkswagen Combi, que era, digamos, como que el automóvil más representativo de esa época. La antiética. Se entiende por antiética de una manera así simple, cuando se rompen las barreras o cuando se infringen las reglas de una convención social, cuando se tiene un mal comportamiento profesional, principalmente cuando se rompen los valores que significan mucho para las personas. Nietzsche lo entendía como un problema de la humanidad, que es enfermiza y débil. Marx encontraría que el problema de la sociedad es que estamos ante una sociedad de clases, una sociedad injusta, viciada y corrupta. ¿Por qué el hipismo es considerado una antiética? Bueno, en lo personal, yo diría que es una antiética más que todo porque llegaron a un punto a ser muy radicales y ya contradecían mucho a lo que, o sea, a la filosofía que ellos profesaban, que ellos estuvieron divulgando por mucho tiempo, que era paz y amor, y incluso hubieron épocas hasta que llegaron a ser muy violentos con las personas que no estaban de acuerdo con ellos. También ellos aborrecían los tabúes sexuales de la época y debido a ello experimentaron sexualmente sin apenas ni remordimientos. Tuvieron un uso excesivo de drogas como el LSD y la marihuana, entre otras. Fue común en algunos sectores del movimiento. Debido a su apego al naturismo, rechazaron y condenaron el consumismo de la sociedad estadounidense. Eran anticapitalistas. Su pensamiento político podía llegar a ser radical. El anarquismo estuvo ligado a ellos, aunque no todos los hippies eran activistas ni tenían una ideología política definida. Se puede crear una sociedad a partir de los hippies. Bueno, en mi pensamiento o mi opinión, la verdad, yo diría que hoy en día no sería como que probable de que se pudiera construir una sociedad a partir de allí, ya que hoy en día la gran mayoría de personas no ve con muy buena vista, o ya no tienen como que un pensamiento positivo hacia los hippies. De lo que yo me he encontrado así en foros y preguntas a personas, simplemente los definen como personas vagas que simplemente profesaban paz y amor, pero pues en sí nunca hacían nada, o simplemente tomaban como excusa eso para
pues para llevar su vida nómada y su vida vaga. Bueno, y eso más que todo se puede afirmar ya sobre todo en la decadencia ya del movimiento. De pronto, quizás al principio de su filosofía sí pudiéramos considerar ese pensamiento, algunos valores, sobre todo hoy en día, pues de los derechos que uno tiene como protesta pues en términos pacifistas. Pero pues la historia y lo que cuentan las personas, ellos llegaron a un punto de que ya, o sea, entre ellos mismos se contradecían y llegaban a ser radicales y aborrecían a las personas que no pensaban igual que ellos. Entonces, así, a mi opinión, yo pienso que no se podría crear una cultura a partir de la hippie. Pues quizás algunas cosas, pero así del todo el movimiento como tal, pienso que no.